Es importante esto, ya que en el siguiente punto vamos a ver cómo se van a aplicar estos en una ingeniería de software. Así que siguiente, por favor. Ya como podemos ver en el uso de la ingeniería de software, va a haber 5 puntos importantes que se podrán desarrollar, que en este caso es la política de los requisitos, es la especificación, las pruebas correspondientes de especificación y requisitos, pruebas de correspondencia entre código fuente y especificación, y pruebas de correspondencia entre el código máquina y el código fuente. Así que ya entrando en fondo en esos 5 puntos, en la política de requisitos va a ser un sistema seguro. Eso nos va a ayudar a que se convierta en su principal propiedad, la seguridad. Se debe de conservar el modelo de política de seguridad formal para que se mantenga la confidencialidad y la integridad de los datos. En la especificación va a ser una descripción matemática basada en el comportamiento del sistema, en el cual más adelante se podrá ver cómo se utilizan las tablas de verdad y lógica matemática. No describe formalmente el software de bajo nivel, pero sí es una respuesta a eventos y entradas de tal forma que es posible establecer las propiedades críticas. Y ahora siguientes tres van a ser las pruebas. En este caso, la primera va a ser la correspondiente entre especificación y requisitos, la cual va a ser necesario demostrar el sistema tal como se describe en la especificación, en donde establece y conserva las propiedades de las políticas de los requisitos. Este, Estas están en notación formal, donde se pueden diseñar pruebas rigurosas de manuales o automáticas. La siguiente prueba va a ser entre código fuente y especificación. Aunque muchas técnicas formales se crean inicialmente para probar la corrección de códigos, pocas veces se van a lograr debido al tiempo o costos implicados, pero esas se pueden aplicar como críticos en el sistema. Ya para nuestro último punto va a ser la prueba correspondiente entre código máquina y código fuente. Este va a ser un punto raro, ya que rara vez se puede aplicar, ya que los costos empiezan a aumentar en este proceso y esto hace muy complicado que se pueda aplicar. Y de todo esto que nos leíste, amigo, ¿cuáles son las técnicas formales? Este, ¿Cómo? Sí, o sea, no he entendido ahorita cuáles son las técnicas formales. ¿Por qué les llamamos formales y cuáles son esas técnicas? Se puede ser es el procedimiento para llevar el éxito al software en sí. Sí, no, ya lo entendí. Estas son las etapas del desarrollo del software y tenemos que seguirlas, pero son etapas de desarrollo del software. ¿Cuál era tu tema? Introducirlo y, bueno, No, no introducirlo. introducir, no. Decía técnicas formales para el desarrollo de software. ¿Cuáles son las técnicas? Mire, profesor, es la manera en que se describe un sistema de manera formal mediante mediante el uso del lenguaje matemático. Pudiera ser una técnica, es más bien una característica, la representación matemática de algo. Porque nosotros, a lo mejor la gente nos dice, es que debe en una caja, debe de ir acumulando el costo de los productos que está comprando. Bueno, ¿a qué me refiero con acumular? Le voy a ir agregando, voy a sumar, voy a primero hacer una multiplicación del valor de un objeto por el número de piezas que se lleven y lo voy a agregar a lo acumulado que tenía. Ok, ya entendí. Entonces una de las técnicas es una representación matemática
de el proceso. ¿Cuál es otra técnica? Bueno, es que no encontré mucho que dijera como los tipos, pero encontré que los lenguajes que se usan también puede ser un código de programación validado sintácticamente. Ah, bueno, ok, entonces hay estándares, pero incluso lo vimos desde que hicimos la práctica de los anuncios. Programación, ¿en cuáles lenguajes dominas? ¿Cuáles IDEs tienen qué lenguajes? ¿Qué IDEs tienen qué bases de datos? Porque si vas a utilizar una base de datos, pues a lo mejor vas a usar un lenguaje, o C, o Java, o SQL, no sé, o sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con técnicas formales? Para poder yo entender cuáles son. Porque ese era el tema que tenían que investigar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué antes hablábamos de lenguaje normal y ahora hablamos de técnicas formales? De especificar el sistema con los Tenemos que, datos. en base a la especificación que estemos dando, estamos encontrando que a lo mejor vamos a hacer una aplicación cliente-servidor y bueno, las aplicaciones cliente-servidor siempre nos hablan de un front-end y de un back-end. ¿Sí? Una parte que va hacia el usuario y una parte que va hacia la base donde estamos guardando archivos o datos. Perfecto. Una. Dos, el tipo de lenguajes que utilizamos. Esos lenguajes si les llamamos formales porque tienen características diferentes. Hay gente que de C no sabe nada y aprende Java, pero hay gente que en base al tipo de comunicación dice, bueno, pues todo lo voy a utilizar en Windows, en Office, va a ser Microsoft. Bueno, pues empiezo a definir una plataforma que entonces debo de utilizar la forma básica. Y esta es muy diferente a Google y sus herramientas, o muy diferente a otros procesadores de texto, y bueno, y es formal, entonces, porque debo de acatar el léxico o la sintaxis de las instrucciones. Habrá palabras que sean reservadas, habrá una forma de definir una instrucción o una operación y entonces habrá editores que me ayuden a hacer ese código, porque antes yo simplemente elegía un lenguaje de programación, me tenía que aprender las instrucciones de memoria, las tecleaba y luego lo tenía que compilar y el compilador me rechazaba y me mandaba errores. Bueno, ha evolucionado esto, pero una técnica es que usemos un editor propio de algunas de estas aplicaciones y lo que me hace es tener reglas, seguir estas reglas, cosa de la que estábamos hablando hace ratito. Por eso le llamamos formales. Y un ejemplo es que si ahorita mis cuates me invitan a tomar un refresco a la tiendita de aquí de la esquina, pues me voy así de chor y sin peinar porque me acabo de levantar. Pero si alguien me invita a una boda, yo no voy de tenis o guaraches. Le llamamos formal porque incluso hasta en las invitaciones nos dicen de etiqueta o formal para que nos dejen entrar al lugar. Entonces quiere decir que tenemos que seguir ciertas reglas. Por eso es que llamamos. ¿Con quién hablamos este lenguaje formal? Porque antes nos decían que escribiéramos los requerimientos en un lenguaje normal, sencillo, pero ahora nos dicen técnicas formales. ¿Con quién estoy hablando ahora que cambia
mi lenguaje, mi forma de expresar. Ahora uso hasta palabras domingueras o palabras sacadas de un diccionario. Cargar de desarrollar el sistema. Con la gente que nos va a ayudar a desarrollar, porque son expertos, porque son especialistas, porque nosotros no quisimos un programador común, vil y corriente, sino pedimos un programador para una base de datos en Java, o pedimos un programador en C, o pedimos un programador, incluso hasta dentro de Java, decimos alguien que tenga experiencia en NetBeans, o que tenga experiencia en XML, o que tenga experiencia en Android, porque vamos a utilizar algo muy característico, algo especial. ¿Sale? Entonces, por eso, y de ahí viene el formal. Porque ahora a la gente no le voy a decir que es un archivo, le voy a decir que es una base de datos, que es una tabla, que es una clase, que es un atributo, que es un tipo de texto, pues, perdón, un tipo de dato, porque la gente común y corriente dice, no, le metes la información, sí, pero ¿cuál? ¿De qué tamaño? ¿Cómo la valido? ¿Cuáles son los tipos de datos? Ah, pues hay entero, hay small, hay entero integer, hay entero flotante, hay entero decimal, o sea que tiene punto o que tiene una comprensión diferente. Entonces, tengo que hablar con gente especializada. Le voy a dar cierta información y entonces vamos a hablar más formal, vamos a hablar de estándares, de datos, de tipos de datos. Vamos a ser más específicos en la información. ¿Ya entendimos? ¿Ya entendimos para los que me dijeron que no encontraron información? Sí. Ok. Para todos los demás, ¿nos quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a continuar. Compañeros, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los fundamentos matemáticos de los métodos formales. Mediante las matemáticas podemos representar de forma organizada los niveles de abstracción en la especificación de un sistema. Esta es una buena herramienta para poder modelar, ya que facilita el diseño del esquema principal de una especificación y permite a los analistas e ingenieros o a los encargados del desarrollo del sistema verificar la funcionalidad de la especificación y a los diseñadores ver los detalles suficientes para llevar a cabo su tarea. El siguiente, por favor. Tenemos algunos formalismos matemáticos que se utilizan en estas técnicas formales, como lo son la lógica de primer orden y la teoría de conjuntos, que nos permite especificar el sistema mediante estados y operaciones, los algebraicos y de especificación ecuacional, que permite describir las propiedades de estructuras de datos mediante fórmulas, las redes de Petri, perdón, que describen cómo evoluciona el sistema mediante pre- y postcondiciones, que se va a ver en un ejemplo en la siguiente. La lógica temporal, que son especificaciones que describen las secuencias de estados válidas en un sistema. Los métodos formales nos proporcionan un medio para examinar simbólica y completamente el diseño digital, ya sea hardware o software, y establecer las propiedades de correctitud de seguridad. Sin embargo, en la práctica raramente se logra, porque como sabemos, los sistemas informáticos no son tan sencillos como lo podría parecer. Esto solo se logra en componentes de seguridad de sistemas críticos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo que está desarrollado en lenguaje Z, que es un lenguaje formal para la especificación de un sistema de cómputo previo a la codificación. Este utiliza algunos elementos como lo son la teoría de conjuntos,
y es un programa, bueno, es la especificación de un programa para insertar y borrar elementos de una estructura pila. Como vemos, primero empieza con LPush, que va a insertar un elemento E después del último elemento. La precondición es que exista L y que L no sea null, que no sea un conjunto vacío, y que L tenga el conjunto de datos previo, y que el tamaño de L sea igual a N, y por último que no exista dentro de L un elemento E, bueno, el elemento E. La postcondición es que L va a ser igual al conjunto previo junto con el nuevo elemento, y que el tamaño de L va a ser N más 1. Posteriormente tenemos una condición que es que exista L y que L sea null. En este caso va a ser que L va a ser el conjunto del elemento E, o sea, va a contener nada más el elemento E, y que N va a ser igual a 1. Después tenemos la función pop, que va a borrar el elemento recientemente insertado. La precondición es que exista L y que L sea el conjunto de previo más el elemento E, y el tamaño de L va a ser igual a N. La postcondición es que L va a ser igual al conjunto previo y el tamaño de L va a ser igual a N menos 1. Bueno, este es un lenguaje, como podemos notar, que ya no tiene nada que ver con algo que puede entender cualquier persona por todos los símbolos que maneja. Incluso yo mismo tuve que leerlo varias veces para intentar entenderlo, y aún así no quedó del todo claro lo que significaba PRF al inicio. Bueno, este lenguaje Z también obtuvo la certificación ISO, que es la ISO IEC 13568 en el 2002. Sin embargo, es muy poca la información que se encuentra en internet, pero hay una variedad amplia de programas que permiten codificar en este lenguaje. La siguiente, Incluso por te favor. fuiste lejos, pudiste haber escogido el ensamblador. Hay gente que incluso hasta se hace bolas con el código hexadecimal. Sí, bueno, como le mencioné, también hay distintos de lenguajes formales. Lenguaje Z no es el único. Tenemos la numeración de Gödel, pero realmente no la entendí. Tenemos también el lenguaje Z y los programas, como dije anteriormente, sintácticamente validados en cualquier lenguaje de programación, además del conjunto de todas las fórmulas formadas en lógica de primer orden. Perdón. Ujú. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, ¿sí me escucho bien? Sí. Ok, gracias. Bueno, ahora bien, yo les voy a hablar de las ventajas de las técnicas formales, que se comprenden en tres, que es especificación, validación y verificación. Y bueno, la especificación nos habla que dada la complejidad del desarrollo de un software, es necesario ser claros y concisos, siendo que la mayoría de las veces las especificaciones son textuales. Una forma de ofrecer una garantía rigurosa de un producto es definir con precisión el comportamiento esperado del software. O sea, simplemente hay que ser claros, pues. Después tenemos la validación, que es necesariamente un proceso informal. Pues solamente el juicio humano puede determinar si el sistema que se especificó y desarrolló es adecuado para el trabajo. Por ello, las técnicas de verificación formal dependen de especificaciones matemáticas precisas, así como lo comentó mi compañero Brian. Y la verificación nos habla de asegurar la calidad, para asegurar la calidad es necesario las técnicas de verificación que dependen de especificaciones matemáticas precisas y desde un punto de vista costo-beneficio generar pruebas desde la especificación. Un aspecto particularmente interesante de este enfoque es que se ha utilizado para modelar y analizar el comportamiento del software.
del hardware y de las acciones humanas en los sistemas. Y bueno, por último, el futuro de los métodos formales. Nos dice que es claro que aunque no es posible con la tecnología actual asegurar el éxito de los proyectos de un software y que para proyectos grandes y complejos el enfoque ad hoc ha demostrado ser suficiente, los métodos formales deberían estar presentes como principios esenciales en las técnicas de prueba. Esto, pues como se ha mencionado últimamente, pues a grandes rasgos debemos considerar encarecidamente el uso de estos métodos, siendo que cada vez los proyectos son más ambiciosos y requieren pues de un mayor control, requieren de más gestión. Y bueno, finalmente nuestra conclusión, que habla sobre la falta de la formalización de los puntos clave de la ingeniería de software, la hace sensible a problemas que son inevitables en actividades altamente técnicas y detalladas, como la creación del software. Las buenas prácticas en ingeniería deben aplicarse en todo el proceso del desarrollo de sistemas. O sea, como lo dije anteriormente, se necesita y se requiere un mayor control para poder asegurar una calidad estándar, por llamarla así, de un sistema. Y nuestras referencias. Y sería todo por nuestra parte. Entonces, ¿cuáles quedamos que eran las técnicas formales? Tenemos de especificar, valga la redundancia, formalmente un sistema antes de llevarlo a desarrollo. Debemos de especificar. Pero nos habla de técnicas, o sea, ¿cuáles son las técnicas que estamos utilizando? ¿O Puede cuáles ser son las técnicas a las cuales les llamamos formales? las técnicas, puede ser el pseudocódigo, por ejemplo, puede ser, no sé, incluso encontré que puede llevarse a cabo junto a UML. También puede ser el lenguaje Z. No sé qué otros tipos haya. Los debes de saber porque esta era la clase en la cual las íbamos a mencionar, ¿no? Es que, de hecho, en internet, todo lo que hay, dice en relación al lenguaje Z. Por eso Uh-huh. es que es difícil encontrar algún tipo, porque incluso al final decidí entrar en Wikipedia, pero no, Uh-huh. ni ahí decía qué tipos de técnicas hay. Bueno, ¿Cuáles son las cuáles técnicas? son Porque las. pues entonces no vamos a saber, entonces ¿cómo vamos a programar un sistema si no sabemos cuáles son las técnicas? Las técnicas formales de programación, las técnicas formales de diseño, las técnicas formales para hacer un análisis. Les dejé incluso una tarea de la el estándar 830 de la IEEE, y hay algunos que pues nada más me dijeron, pues es una descripción de requerimientos, pero pues no trajeron nada más de investigación. Digo, si no, para pues, desertar de aquí, ¿no? Si no sé qué lenguajes hay en los que vaya yo a programar, si no sé cómo debo de representar un calendario de actividades, si no sé qué es un plan de trabajo, pues entonces como que hay muchas cosas que no sé ni mi sentido común me está dando para poder entenderlas. El amigo que concluyó, Sí, profe.
¿Cuáles son algunas de las técnicas que estás usando o no estás usando para ahorita el llevar a cabo tu proyecto? Bueno, de momento no hemos usado ninguna técnica, pero ¿No? Híjole, pues ya reprobé. Entonces, te pedí un documento de análisis de requerimientos, que fue la lista de tus requerimientos ¿cómo se llama? Y en el análisis, ¿qué técnica estabas usando? Incluso hablamos o bueno, más que no de- de- usarlas, entonces no las sé identificar todavía, más que nada. dijimos incluso que una forma de hacer en primera instancia el análisis de requerimientos era descubrirlos, clasificarlos y escribirlos para nosotros poder con eso detallarlos y ver cada una de sus posibles soluciones. Entonces estamos haciendo una recopilación. Incluso nos estamos estamos agrupándonos en equipos para ponernos de acuerdo y hacer un análisis adecuado, una técnica. Vamos a repartirnos la chamba para no trabajar todos al mismo tiempo o no todos trabajar en lo mismo. Y entonces cuando nos reunamos, lo hacemos ya más específico y más abocado. Creo que lo que no estamos haciendo es, no estamos revisando bien los temas y como dijo una vez alguno de sus compañeros, simplemente encontramos algo con el título, lo leemos e incluso hasta nos apropiamos de los comentarios y no son nuestras las conclusiones ni los comentarios que estamos haciendo. Pero eso es ya un poquito de más dedicación y lectura para comprensión. Incluso esa es una técnica, comprensión del requerimiento, y lo voy a traducir, lo voy a escribir para ser muy claro y para poder transferir este conocimiento, esta comunicación. Sale pues. Tenemos 7 amigos. Vamos adelante. Tengo 10 minutos para definir qué es lo que vamos a hacer entonces con la gente. Entonces, soy más estricto con los trabajos y ya no tomo en cuenta la asistencia o qué me dicen que hacemos. Dejamos que nos interrumpan todos, así como vayan llegando, los dejemos entrar y estemos como porteros, dejando pasar a todos, o hacemos un esfuerzo para que se vea mejor esto. Defínanme porque yo, pues yo la verdad soy muy dictador y yo me voy con el reglamento a rajatabla. Pero si ustedes van a querer otra cosa, pues es su oportunidad de pedirlo. Pero tenemos que estar todos de acuerdo. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Mi opinión es que usted tiene libre cátedra, pero creo que sí habría que ser un poco más flexibles con los temas extra clase, como por ejemplo el del compañero, ¿no? Que Eso ya lo entendimos y quedó sin luz. por eso ahorita les estoy dando oportunidad de que ustedes me digan para poderlo hacer. Por eso les estoy pidiendo opinión a todos. Buenos días, profesor. Dígame. Bueno, yo pensaría que sería mejor, no sé,
no poner la sala de espera como para que pues, no interrumpan la clase y pues sería una buena forma como de dejar pasar a los compañeros, bueno, sin que se interrumpa la clase, porque pues los servidores se pueden como que configurar para que no haya la sala de espera y no tenga que estar aceptando, pues sí, a los Sí, compañeros pero cada vez que tenemos entra. que ser formales, no es el estar abriendo y cerrando, sino no es lo mismo que entres tú 5 minutos antes de que termine la clase, me digas presente y a la hora de que te aplique una evaluación, simplemente digas que fue porque no entendiste el tema. Y si yo me voy a ¿por qué no entendiste el tema? Porque estás acostumbrada a llegar tarde, aunque me estás poniendo ahí tu asistencia. Entonces, ¿sabes qué? No tiene chiste. Vamos a hacer no es buscar soluciones simples, simplonas. Es buscar una situación en la que a mí también me ayudes a yo decir, bueno, pues oye, tenías todos los elementos, si no tienes elementos, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Eres una persona crítica, ya has llegado a este nivel, y entonces puedes leer un resumen y no venirlo a leer, sino a explicar, que es muy diferente, y que seamos más acuiciosos en los temas en los cuales debemos de resolver o explicar. Y entonces, eso es lo que quiero, ¿no? Porque si no, pues, podemos decir, oye, maestro, es que yo pues no lo entiendo. Sí, pero si veo que el que no me entiendes es porque llegaste tarde, pues realmente no es culpa mía, ¿no? Sino es culpa tuya. Ajá, sí, Oye, profe, pero bueno, ese es el detalle que quiero resolver, ¿no? O sea, no quiero justificarme en ustedes, por eso quiero que me ayuden a encontrar una solución. pues, bueno, es lo que, es lo que decía, porque bueno, es que creo que el problema pues es como que a veces pues no podemos entrar porque pues tenemos fallas pues sí, con el internet o con la luz y pues aunque queramos predecirlo todo, bueno, al menos yo tengo un plan de renta de datos porque digo, a veces me falla el internet. Entonces, bueno, yo digo que sobre los temas pues cada equipo debe de investigar por su parte, o sea, no todo pues se va a dar en las clases, o sea, sí es una guía, pero pues para al menos tener una buena calificación con los trabajos, pues hay que investigar aparte y eso ya es muy independiente de, pues, de esta situación que se está De provocando llegar por, o no llegar, digo, exacto, o sea, bueno, porque yo también te puedo arguir que aquí el detalle de esto es que aquí dice que es escolarizado, ¿no? Y que es en base a asistencia. sí, sí, Es sí, presencial, entonces, pues, por eso, dentro del reglamento viene que tenemos que cubrir un horario, ¿no? sí, No sí, sí, nomás. sí, profe, sí, pues es que bueno, no sé, es que bueno, yo diría que pues, esa podría ser una solución, que no haya la sala de espera, pues para no interrumpir igual la clase. Es como si estuviéramos en un salón de clase y pues solo entramos sin hacer pues ruido, por decirlo así, y pues, bueno, yo diría. Eh, bueno, igual podría ser que se daría cuenta, profesor, al momento en el que pues pongan, que hace que que pongamos el mensaje con nuestro nombre y presente, en ese momento pues con base a la hora, ahí se podría dar cuenta quién llegó tarde y quién no, y tomar en cuenta lo que usted nos está diciendo. Y así pues ya no estarían interrumpiendo de que a usted les salgan las notificaciones de que alguien se quiere unir. Para mi punto de vista creo que podría ser algo factible, pero pues no sé. Bueno, lo voy a poner más achatadito esto. ¿Saben qué? Voy a, como dicen, voy a quitar la restricción y lo que voy a hacer es que todos aquellos que excedan de haberse registrado después de las 7:10, yo ya no considero la asistencia a menos que tengamos un justificante, ¿no? Porque yo debo de tomar en cuenta y debo de ver que sea presencial y debo de poder resolver las dudas, pues si ustedes están y llegaron a tiempo, ¿no? No puedo resolver dudas si no llegan a tiempo o tienen dudas precisamente porque fue antes de que ustedes entraran a clases o antes de la hora de clases.
yo creo ya para quitarnos de esto, ¿no? Porque, pues sí, desgraciadamente, a lo mejor lo van a ver muy chocante de mi parte, el que esté tratando de resolver esto, pero pues fue el ejemplo que les puse hace ratito. Si ustedes piden un trabajo y llegan constantemente después de la hora, pues lo que va a hacer la gente allá afuera, y es una realidad, es que si ustedes llegan constantemente fuera del horario, pues simplemente o les hacen un descuento o pues les dan las gracias, ¿no? Y entonces algo de lo que debemos de aprender es la formalidad y la participación adecuada, ¿sale? Entonces, pues así lo vamos a hacer. Voy a quitar la restricción de estar permitiendo el acceso de la sala de espera y voy a tomar que después de las 7:10 yo ya no tomo asistencia. ¿Sale? Muchas gracias, profe. Gracias por Vale, la pues. negociación y por escucharnos. Sale, pues. Pues muchas gracias y entonces nos vemos el martes. ¿Sale? Ahorita